Oye, ¿por qué están los tipos de interés en el 5 y pico si la inflación está en el 3% y los PPIs en el cero? Es una buena pregunta. A ver, yo lo comenté, esto lo comenté en el programa, le he dado una vuelta, una pensada y ahora lo quiero comentar en más detalle. ¿Por qué están los tipos de interés del Banco Central en el 5,25, 5,50 creo que están ahora y la inflación en el 3? Pues porque la inflación tiene un elemento muy importante de expectativas. O sea, a ti te pueden decir, vale, la inflación hoy ha bajado al 3%, todo bien, pero si el mercado tiene la expectativa de que la inflación no va a volver al 2% o se va a quedar alta o va a repuntar, el Banco Central tiene que ser muy agresivo. Y yo creo que por eso la Fed está siendo tan agresiva. Entonces, al final las expectativas son subjetivas. Pensemos que estos datos son objetivos, o sea, que la inflación está aquí y que estuvo aquí, esto es impepinable. Estos son datos objetivos. Uno puede cuestionar la metodología, bla, 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 pero el dato que sale de la metodología en sí es objetivo, obviamente. Lo que no es objetivo es la expectativa del mercado de las personas. O sea, nosotros los que estamos viendo este vídeo podemos pensar que, vale, muy bien, Jerome o Christine Lagarde, la lagarta, todo bien, has bajado la inflación hasta aquí, pero yo creo, mi expectativa es que va a rebotar. Y eso el Banco Central pues lo sabe, que eso es subjetivo y que lo tiene que controlar. ¿Por qué? Porque si no lo controla, las expectativas en sí mismas pueden retroalimentarse. O sea, si todo el mundo espera que la inflación va a subir, pues la inflación puede subir por una pura creencia autocumplida. Entonces, por eso el Banco Central está subiendo tanto los tipos. Y de hecho los está subiendo, los está manteniendo por encima de la inflación y por encima de del mercado de deuda. O sea, ahora mismo, fijaros que en la línea azul, vamos a verla por separado, los bonos, aquí tenéis en el eje X la temporalidad de los bonos. Un año, un mes, 3 años, 5 años, 10 años, 30 años. Fijaros cómo la curva está completamente invertida. O sea, a 3 meses el mercado pide un 5,4% para prestar, pero a 30 años pide un 3,99%. Entonces, hay una ligera expectativa de que la inflación va a caer. ¿Cuál es el problema? Que la inflación, que el mercado no se cree todavía que la inflación va a caer a donde está, no cree que se va a quedar ahí. O sea, fijaros que la inflación ahora mismo está en el 3%, pero es que el mercado, la curva de rendimientos está en torno al 5, entre el 5 y el 4, 4 y pico. O sea, sigue por encima de estos niveles de inflación. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que quiere hacer la Reserva Federal y por qué está subiendo tanto los tipos? Porque quiere que las expectativas del mercado realmente reflejen, que el mercado se crea realmente que la inflación va a caer. Y para eso tenemos que ver el bono a un año, a 6 meses, a 3 meses, a un mes, a 2 años, toda la curva de rendimientos tiene que descender. Porque eso nos estará indicando que las expectativas en efecto se han controlado. El mejor indicador de expectativas es este. O sea, ¿qué es lo que el mercado está pidiendo? O sea, si yo creo que la inflación no va a bajar, pues obviamente no te voy a prestar a un tipo menor. Y es lo que el mercado está haciendo. De momento el mercado está reticente a prestar a tipos de interés menores, que sería lo lógico, lo racionalmente lógico, si tuviera una expectativa de que la inflación fuera a decaer como hasta ahora lo ha hecho. Y por eso la Reserva Federal, yo no creo que vaya a bajar los tipos de forma inminente, probablemente los vaya a dejar altos hasta que vea que el mercado, en efecto, pues baja o controla su exigencia, su expectativa de tipos de interés. Esa es mi teoría. Porque si el bono realmente es libre de riesgo, que eso sería un debate aparte, lo que nos queda es la expectativa inflacionaria, para que toda la curva esté por encima de la inflación. ¿Y eso dónde se va a ver? Pues en el precio de los bonos. Aquí, por ejemplo, aquí vamos a ver todos los bonos. En Estados Unidos tenemos 30 años, 10, 5 y 2 años. Y fijaros que los bonos, o sea, yo pensé aquí que estaban haciendo suelo. Y eso me puso un poco más bullish. Pero fijaros que no acaba de hacer suelo. O sea, si puede hacerlo en esta región, en torno a los 110, por ejemplo, el bono a 10 años, que es el típico, pero si se rompe este nivel de los 110, esto va a ser muy preocupante porque va a apuntar a más subidas de tipos. Entonces, para poder saber qué es el camino más probable de la Reserva Federal, si van a empezar a bajar tipos o no, pues para mí, en mi opinión, tiene que haber aquí un rebote en el precio de los bonos. El precio de los bonos tiene que subir, o lo que es lo mismo, los tipos de interés tienen que bajar. Los tipos de interés no los que marca la Fed, sino los que el mercado define. Porque si el precio de los bonos empieza a subir, querrá decir que realmente las expectativas inflacionarias se han controlado. Y entonces será, volviendo al gráfico inicial, cuando yo creo que podremos decididamente ver una vuelta de la compra de activos, una vuelta de la liquidez
que sabemos que está muy correlacionada con activos de riesgo. A ver, no creo que volvamos sinceramente a estos niveles porque esto fue una situación totalmente anómala con una pandemia global, pero sí que creo que volveremos al terreno positivo. Y en el terreno positivo es cuando Bitcoin brilla. Esta es una hipótesis, oye, que luego puede quedar invalidada, pero mi hipótesis principal de mi observación, de las vueltas que le he dado a esto, es que Bitcoin está muy correlacionado con la liquidez global. Entonces, ¿cuándo vamos a ver, en mi opinión, probablemente que la liquidez global vuelva a crecer? Pues lo que he dicho, cuando los bonos reboten, es decir, cuando las expectativas inflacionarias caigan, realmente la Fed tenga una certeza de que el mercado, en efecto, espera que la inflación caiga a los niveles que la Fed quiere, que es como mínimo pues el 2,5 o 3.